La respuesta al problema es siempre dual, pero siempre parte del ser y su actitud. O sea, siempre que el problema te hace enfadar o te produce alguna reacción negativa o positiva, es una imagen de aquello que ya está en tu interior. Y vamos a ver un poquito en este vídeo y vamos a desglosar qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos pasa en realidad. La reacción negativa, por tanto, o positiva ante el drama, se la da simplemente el sujeto implicado y no depende de la magnitud igual del problema, porque esto se lo damos nosotros. Aquello que se nos presenta, pues nosotros le damos la connotación de bueno o de malo. Pues a nadie se le da una carga superior a la que pueda llevar. Cuando aparece el conflicto es siempre un efecto a investigar y no una causa para alterarse, preocuparse o quejarse. Pero diría además que nos persigue el amor y no el karma. ¿Pero qué es el karma? Karma significa acción o energía trascendente que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas. Karma es una palabra del sánscrito y es usado en las religiones budistas, hinduistas y jainistas, de tal forma que el karma vendría siendo para nuestro mundo occidental el resultado de una acción, una reacción con su efecto que van a marcar un antes y un después. En la física oficial aplicada, la acción pues es equivalente a la ley con su efecto. Causa y efecto van siempre juntas. En las relaciones humanas, esta causa y efecto también poseen su doble filo, por lo que entran dentro de aquello llamado dualidad. Existe el karma, también existe el dharma, que es su opuesto. También está descrita como una palabra de origen sánscrito que significa ley o realidad. El dharma es un término que se utiliza en diversas religiones, especialmente de origen védico, como los budistas o también en el hinduismo. El ser humano puede escoger cómo y de qué manera quiere sufrir las consecuencias por sus acciones. Pero para esto tenemos que tener quizás un cierto nivel de espiritualidad o de conciencia para darnos cuenta hasta qué punto y hasta dónde podemos ir. Esto es lo que se llama discernimiento. Entonces, en este momento es donde entra el dharma o el karma, que caracteriza la naturaleza interior del ser humano y reconoce que existe aquí la ley divina, que existe lo trascendente y unos principios morales que deben ser reconocidos y obedecidos para lograr el camino de la perfección y la felicidad en este mundo y en el próximo, porque estamos hablando aquí de sus causas y de los efectos, que siempre van a ir juntos. El individuo que practica el dharma, que es lo opuesto al karma, o sea, lo malo y lo bueno, se caracteriza por hacer siempre bien al prójimo, desenvolver la felicidad y la fraternidad universal, así como desarrollar una conducta, pensamientos y otras prácticas mentales que elevan el carácter del ser, que lo lleva a obtener prosperidad, felicidad eterna y la sensación total de bienestar. Muchos estamos sumergidos en unos acontecimientos que a veces no entendemos. Pero aquí habría que entrar a valorar lo que es justamente esto que estamos hablando, el karma. Para mí es una pedagogía amorosa donde se producen fricciones a manera de caos y nunca va a ser una sentencia predestinada ni mucho menos. Son estas causas y efectos, también entra aquí las leyes estas del péndulo, de todo lo que va vuelve a ti. Entonces se dan aquellas relaciones tóxicas que se arrastran debido a los egos que dan como resultado estos apegos desordenados. Algunos afirman que el karma no existe, que es mental, pero lo mental también tiene forma y parte también de nuestra llamada realidad. Por tanto, lo mental es una energía que toma cuerpo y tiene ya en sí una sustancia. Los pensamientos habría que decir que son cosas, es la justicia divina que tiene
y está en ese orden en donde estamos, en todo este universo, para que repares que quizás también tu daño, la falta o la violencia cometida contra el otro no se van a quedar así. Pero si existiera un despertar de conciencia, pues esto se solucionaría de manera más amorosa. Se ha comprobado que a miles de kilómetros el ADN de las personas interactúan más aún entre familiares. De ahí una madre puede intuir y otras veces sentir lo que le está sucediendo a su hijo, aunque estén separados a cientos de kilómetros. Vivimos en una sociedad de la separación, de la ruptura aparente, del drama, del divorcio y de la ruptura como la vía más fácil y como la opción que todos o cualquier persona puede llegar a hacer en cualquier momento. Y esto se produce porque aquí entra el hombre viejo, aquí entra el ego humano que ha tomado el control y no quiere ni puede morir. ¿Por qué digo morir? Porque para amar de verdad siempre hay que entrar en la muerte. ¿Pero la muerte de quién? ¿La muerte de qué? De ese hombre viejo, de ese ego que le resulta imposible morir porque siempre se está proyectando, porque siempre se está defendiendo. El hombre común ha pensado que desde esos supuestos de la mal llamada libertad se puede liberar, se puede separar del otro, pero en definitiva lo que sucede es todo lo contrario. Nos persigue el amor y la deuda por no haber amado perfectamente. Los vínculos entonces familiares, entre parejas, entre amigos, trascienden toda separación y esto es lo que quiero dejar claro antes de finalizar este vídeo. No solamente nos une el recuerdo como algo mental, sino también existen lo que llamaríamos ahora lazos kármicos que pasan por lo físico y también pasan por lo consanguíneo, con la sangre. De ahí que debemos curar y superar todo drama antes de separarnos, y lo pongo entre comillas, pues en lo físico sucede, pero en lo espiritual no. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dicho esto, te diría que el recurso del perdón es una herramienta que tenemos a nuestro alcance, pero el ego, como ya decía anteriormente, no puede, tampoco puede perdonar sanamente. Siempre busca una manera de sacarle un partido a aquello que está haciendo, porque está muy vinculado a esta densidad de las emociones. Solo cuando el alma se apega a este espíritu divino interior que clama desde ese interior, entonces es cuando opera eficazmente la reconciliación oportuna y no oportunista, sin que medien otros intereses, que no sea ese puro amor incondicional. Lo divino en el hombre es lo único que puede atraer ese deseo impoluto de reparar y sanar las faltas cometidas. Así que aquí lo dejo. Solamente decir que cuando no sucede esta koinonía, esta palabra de origen griego que es signo de la comunión, cuando no se da la koinonía, cuando no se da esta unidad, el drama seguirá prolongándose de generación en generación y por ese efecto espejo que veremos irremediablemente en otros personajes que se nos van a aparecer en nuestra vida diaria, en otros roles, pero con los mismos conflictos reflejados y quizás hasta más grandes en complejidad, ya que no sanamos los anteriores. Los demás nos están siempre invitando al cambio, en definitiva, y a la corrección. Y estos demás, estos otros, no entran en nuestra vida por casualidad, ese que tienes al lado, sino por causalidad, porque no existen los accidentes en el universo, y esto es física. Ningún encuentro o reencuentro es fortuito, nada es por azar en ese cosmos, en ese universo. Cuando el ego queda sometido y se rinde, el alma por fin puede volar sin ninguna atadura a otros planos de conciencia superior. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y como siempre aquellos que no se han suscrito al canal, que lo hagan desde su voluntad y vuestros comentarios para mí son muy importantes. Muchas gracias y abrazos a todos de paz.